El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social les da la bienvenida a este acto virtual de presentación pública del informe de rendición de cuentas gestión 2020. Muchas gracias por acompañarnos en este evento que se desarrollará en dos momentos. En primer lugar, las autoridades presentarán el informe de gestión y posteriormente se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. Para recibir sus inquietudes, quienes participan a través de la plataforma virtual Webex pueden escribirnos por el chat dejando su pregunta y su nombre. También se ha creado una cuenta de correo electrónico rendición.cuentas2020@derechoshumanos.gov.es, a través de la cual la ciudadanía puede dejarnos sus comentarios. Queremos saludar en este inicio a quienes se conectan también a través de la transmisión en vivo que realizamos a través de la cuenta de Facebook de la Secretaría de Derechos Humanos. Con estos canales fomentamos espacios de participación ciudadana y transparencia del servicio público. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Para iniciar este acto virtual, les invitamos a observar un video en donde conocerán el ámbito de acción de la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador. La labor de la Secretaría de Derechos Humanos continúa. Durante el año 2020, un año difícil para el Ecuador y el mundo debido a la pandemia por COVID-19, con impactos en la salud, vida y economía de los ecuatorianos. Esta cartera de Estado adecuó de manera inmediata su respuesta, cumpliendo las competencias y obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. En época de emergencia sanitaria, la institución trabajó comprometida y oportunamente en atención y por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas de pueblos y nacionalidades indígenas y en aislamiento voluntario, cumpliendo siempre con las medidas de bioseguridad que ameritan para la protección de todas y todos. Aún con la pandemia, la Secretaría de Derechos Humanos, con la colaboración de las entidades que hacemos parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia, el apoyo de la cooperación internacional y la articulación al COE, fortaleció su respuesta, aplicando protocolos de emergencia, ejecutando un trabajo comprometido y oportuno. En cuanto a la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, se fortaleció el trabajo en todo el territorio ecuatoriano a través de la activación de los servicios de protección integral, los cuales brindaron atención en un 60% presencial, previniendo un centenar de tentativas de femicidio mediante transbordos transprovinciales de las víctimas, trabajando de manera articulada con los actores del sistema de protección de derechos. A nivel nacional, a través de las direcciones zonales de la Secretaría de Derechos Humanos, se ejecutaron las cumbres territoriales para socializar el plan para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en articulación con los gobiernos locales y las instituciones del sistema de protección. Asimismo, se desarrollaron capacitaciones, talleres y seminarios virtuales en materia de derechos humanos. Trabajamos en el cumplimiento país de obligaciones nacionales e internacionales en materia de vulneración de derechos humanos. Este año, mediante una acción interinstitucional coordinada, dimos cumplimiento a la sentencia del caso Paola Guzmán Albarracín. En este gobierno se asumió su reparación integral. Asimismo, como autoridad central, se atendió casos de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes. Para precautelar la salud y vida de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador durante la pandemia, trabajamos interinstitucionalmente y con delegados de sociedad civil en acciones articuladas de prevención del coronavirus. Se promovieron encuentros territoriales transfronterizos para profundizar en su situación y orientar de mejor manera nuestras respuestas. Continuamos
Continuamos trabajando en el registro de organizaciones sociales de pueblos y nacionalidades, así como organizaciones religiosas de creencia y conciencia. Fortalecimos la atención en modalidad telemática, a través de la cual se brindó asesoramiento para aprobar, reformar y codificar estatutos, disolver, liquidar, registrar directivas y demás actos relacionados con la vida jurídica. Trabajamos interinstitucionalmente por la protección a pueblos indígenas en aislamiento voluntario, mediante la implementación de medidas y acciones para prevenir contagios por COVID-19 en las comunidades de la zona intangible Tagaeri, Taromenani y su área de influencia. La Secretaría de Derechos Humanos cumple con lo establecido en la Constitución y la ley. Seguimos trabajando en el marco de nuestras competencias por los derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas de pueblos y nacionalidades indígenas y en aislamiento voluntario, aportando en el anhelo de un país respetuoso de los derechos humanos, sin discriminación. Sembramos futuro. Con este marco introductorio iniciamos con la presentación del informe de rendición de cuentas gestión 2020. Presidirá este informe la titular de esta cartera de Estado, Secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón. Junto a la máxima autoridad participan el Subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Morales, la Subsecretaria de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Alba Jalón, el Subsecretario de Nacionalidades, Pueblos y Movimientos Sociales, Luis Maldonado, y la Coordinadora Administrativa Financiera de la institución, Valeria Alcarraz. Tiene la palabra, señora ministra. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Desde el 4 de julio del 2019, fecha en la que el presidente Lenín Moreno me encargó esta secretaría, precisé varios desafíos. Si bien el decreto 560 da independencia a la Secretaría de Derechos Humanos y se extingue el Ministerio de Justicia, la tarea de contar con un estatuto que le permita funcionar con todos sus instrumentos de gestión y talento humano, como liberar a la institución de ser albacea de los archivos y bienes del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, ha sido una tarea que ha durado casi 2 años. Apenas en diciembre de 2020 contamos con la aprobación del estatuto por parte del MDT y hasta marzo 2021 contaremos con los instrumentos de gestión de talento humano. Heredamos deudas por liquidación de personal desde el año 2016. Más de 126 exfuncionarios estaban impagos. La SDH no ha contado con presupuesto para manejo de deudas de ningún tipo, por lo que la gestión de recursos para resolver estas circunstancias ha sido mi permanente preocupación. Hoy no tenemos liquidaciones pendientes heredadas. Mi sucesor no tendrá los arduos procesos administrativos que hemos llevado y contará con una institución pequeña, de 330 personas, pero consolidada y funcionando, con presencia nacional y reconocimiento internacional. Al mismo tiempo, se han deshabilitado 16 proyectos por un monto de 75.7 millones que se propusieron y nunca tuvieron asignación presupuestaria. 18 proyectos están pendientes por cerrar y dar de baja, que corresponden por su competencia al Consejo de la Judicatura por un monto de 214.7 millones y que la Secretaría dejará informes para que este proceso lo concluya la próxima administración. Y 3 proyectos por un monto de 23.9 millones corresponden a las competencias de esta Secretaría y siguen actualmente el proceso administrativo legal para su cierre. Todos estos los heredamos del ex Ministerio de Justicia y que el siguiente gobierno deberá continuar con esta responsabilidad hasta cerrar cada uno de los proyectos que quedaron abiertos desde los años 2007 al 2013.
Se suma el seguimiento de responsabilidades como pagos de deudas y pasivos adquiridos por el ex Ministerio de Justicia que han sido finiquitados, en parte por la actual Secretaría de Derechos Humanos, tomando en cuenta que hoy no tenemos ni el personal ni el presupuesto que le permitía funcionar al extinto Ministerio de Justicia. Al momento de mi ingreso a la Secretaría de Derechos Humanos, siempre tuve latente el desafío de construir sistema de protección de derechos, articular, coordinar como ente rector. No es cuestión de designación, la rectoría. También ha significado ganar legitimidad poco a poco. La hemos ido ganando. En el territorio hacemos presencia esencial y en muchos casos el servicio de la Secretaría es el único servicio que atiende a casos de víctimas de violencia basada en género. El Servicio de Protección Integral, como lo conocemos, SPI, contaba en febrero 2019 con 141 personas. A mi ingreso, el 4 de julio del 2019, recibí una nómina registrada con 124 personas contratadas y cuyas nominaciones eran diversas, como psicólogos, trabajadores sociales, servidores de atención gerontológica, atención familiar domiciliaria, parvularia, personas extranjeras cuyos permisos de trabajo en el Ecuador habían caducado en diciembre de 2018. Muchos de estos criterios fueron regularizándose a fin de que los SPI cuenten con la nominación real de su puesto de trabajo. En la actualidad, se mantienen 45 puntos en el país con 85 personas con sus perfiles profesionales adecuados. También la escalada de la violencia en tiempos de confinamiento nos alertó que estábamos muy cerca de que se repita el año 2017. Año con el más alto índice de femicidios en el Ecuador. Esta fue la prueba más relevante para construir sistema, pues ello también implica articular el trabajo de juntas cantonales de protección, servicios de justicia, ECU 911, servicios de sociedad civil y casas de acogida, donde nuestro trabajo presencial permitió prevenir femicidios en casi un centenar de casos, para apoyar con transbordo a 50 destinos distintos en todo el país. Cuando la disposición en esos momentos más duros de la pandemia fue cero movilidad. Sé que los datos de la muerte de mujeres, sus realidades y contextos, el acceso a la justicia son los elementos de una ardua labor que camina lento. Sin embargo, los hitos de capacitación, articulación, interoperabilidad también han sido un valor que hay que rescatar para sostener sistema. Y también estamos trabajando para que la política pública alcance efectivamente a los sobrevivientes del femicidio como son sus hijos. Sin duda, es y será prioridad de la política pública. Aunque hoy las respuestas parezcan cortas frente a la dimensión del flagelo, quiero decirles que el Ecuador es uno de los 3 países de América Latina con más decisiones comunicacionales y de intervención frente a la violencia basada en género en condiciones de emergencia. Esto reconocido por las Naciones Unidas. Otro de los retos, tal cual en el sueño de contar una casa con cimientos fuertes, la Secretaría de Derechos Humanos cumple con su obligación de contar con los instrumentos para avanzar y consolidar el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia, de fortalecer el talento humano que sostiene el Servicio de Protección Integral de la SDH, casas de acogida y centros de atención integral. La gestión de conocimiento fue nuestra prioridad 2020. ¿Y cómo no consolidar la presencia en territorio a través de la estación de monitoreo de la zona intangible Tagaeri-Taromenani, ubicada en la localidad de Chiripuno, provincia de Orellana, que después de 10 años, por fin, y con el compromiso del Ministerio de Ambiente y el PRAS, esta propiedad de 72 hectáreas es hoy de la Secretaría de Derechos Humanos, por lo que se podrá invertir, mejorar instalaciones, asistirla con tecnología para la protección de PIAPs. Dejamos la impronta de que los procesos de indemnizaciones deben tener normas de diálogo, pero sobre todo nos hemos encaminado a que este diálogo sea transparente, serio, sincero y respetuoso con las víctimas y sus familiares.
Humanizar el diálogo y contribuir al reconocimiento de sus demandas es una premisa de derechos humanos. Reducir el gran número de procesos represados heredados de la ex Secretaría de la Gestión de la Política fue un verdadero reto. Recibimos esta competencia con más de 1,980 procesos caídos, sin respuesta y sin seguimiento. En la actualidad, hemos reducido esta tasa del 100% de represamiento al 6%. Redujimos tramitología innecesaria y agilitamos procesos mediante la virtualidad. Actualizamos instrumentos que faciliten la gestión de manera virtual. Cada día la Secretaría recibe no menos de 25 trámites diarios. Sin duda, la emergencia sanitaria y las políticas de austeridad promovieron un diferimiento en varias actividades programadas y nos colocaron en un reto más humano y solidario. La respuesta de la Secretaría en los momentos más álgidos fueron en un 60% presenciales y 40% telemáticos. Y también nuestro personal ha estado contagiado, lamentando la muerte por COVID de uno de nuestros compañeros. Siempre el trabajo de equipo e interinstitucional fue la clave para menguar el desafío del presupuesto, por lo que hago un agradecimiento anticipado al personal de la Secretaría y a los aliados estratégicos como universidades, GATS, Cooperación Internacional y agencias hermanas de Naciones Unidas como organismos internacionales que demostraron no solo ser un aporte efectivo, sino que hemos caminado juntos con el mismo compromiso. Finalmente, la sociedad civil ha estado presente a través de las organizaciones de mujeres y feministas, de pueblos y nacionalidades y organizaciones de vigilancia ambiental. De una u otra manera, personalmente he apreciado su crítica y su aporte. Sin duda, muchas de sus observaciones y lucha militante contribuyen para que la institucionalidad de la Secretaría de Derechos Humanos, por la cual también han trabajado, siga los principios de los mandatos constitucionales a la luz de avanzar en el Estado laico y de derechos. Les animo a trabajar con la institución, hoy y mañana. Quiero enseguida comentar cómo la Secretaría de Derechos Humanos ha avanzado en este año 2020. Quiero recordarles que a través del decreto 560, la Secretaría de Derechos Humanos se divide o sale fuera de la parámetro del Ministerio de Justicia. Y en el año 2020 trabajamos sobre todo en la institucionalidad, para contar con una institución firme y con instrumentos que la respalden. En el ejercicio 2020, la Secretaría de Derechos Humanos caracterizó su accionar en la activación de servicios para atender a la ciudadanía en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Garantizamos el acceso efectivo a los servicios adaptándonos a una nueva normalidad mediante modalidades de trabajo y trabajo presencial, cumpliendo con las medidas de bioseguridad para cuidar la salud de los servidores públicos, trabajadores y usuarios. Nuestros objetivos siempre los alineamos al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 e incluimos siempre las demandas ciudadanas como un eje prioritario de nuestro accionar. Quiero presentarles en esta lámina la presencia territorial de la Secretaría de Derechos Humanos. Todos los puntos rojos que ustedes pueden ver son los 45 puestos de atención de servicios de protección integral denominados SPI. Aquí están trabajadores sociales, psicólogos y en varios espacios también abogados. Incluye en nuestra presencia las Islas Galápagos. En espacios verdes se encuentran las casas de acogida y centros de atención que las mantienen organizaciones de la sociedad civil con presupuesto del Estado. Y en amarillo se encuentra hoy por fin nuestro Centro de Monitoreo de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, ya propiedad de la Secretaría de Derechos Humanos. Adelante, por favor. Quiero ahora invitarles a mirar rápidamente los hitos de la Secretaría a través de sus subsecretarios.
pero luego también ellos tendrán la oportunidad de detallar cada una de las actividades que emprendimos en el 2020 sin olvidarnos del presupuesto. En la Subsecretaría de Derechos Humanos promovemos la cultura y políticas integrales que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos a través de la coordinación y el cumplimiento de obligaciones internacionales para la protección a pueblos indígenas en aislamiento voluntario y la reparación a víctimas documentadas por la Comisión de la Verdad. Si describimos cuáles fueron los hitos 2020, diremos que lideramos y articulamos de manera interinstitucional el cumplimiento de la sentencia Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador. Hemos liderado la promoción de derechos humanos a través de la firma de convenios interinstitucionales. Trabajamos en el Foro de Autoridad Central, proceso de capacitación para servidores públicos, a fin de promover la restitución de niños y niñas en situación de separación de sus padres. Y promovimos los lineamientos de acción comunitaria sobre COVID-19 en idiomas tadeo, quichua y español. Hoy les presento la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Niños y Adolescentes. Siempre nuestro marco de acción será la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia y trabajamos sobre todo para prevenirla en condiciones difíciles para niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, víctimas de violencia en toda su diversidad en los ámbitos público y privado. ¿Cuáles son los hitos más importantes? Aquí, la economía violeta, parte de la reactivación económica del país, lidera en América Latina el espacio del impulso a la autonomía y a los derechos económicos de las mujeres y para prevenir violencia. Fortalecemos las capacidades técnicas a través del curso nacional Violencia basada en género contra las mujeres y protección a la infancia en contextos de emergencia. Trabajamos incansablemente en la promoción y difusión de las rutas, protocolos de atención y articulación para responder de forma integral e inmediata en condiciones de pandemia COVID-19 y con la norma técnica para la atención de acogimiento a víctimas de trata y tráfico. Entregamos el marco conceptual y modelo de gestión para el registro único de violencia que continúa hoy desarrollándose por el Ministerio de Gobierno. Hoy nos encontramos en plena fase de territorialización del Plan Nacional de Prevención y Erradicación con el modelo del Sistema Nacional de Prevención. Pronto nuestra subsecretaría les dará mayores detalles. Quiero ahora pasar a la Subsecretaría de Nacionalidades, Pueblos y Movimientos Sociales. Esta es una de las subsecretarías que promueve política pública, estrategias y mecanismos de participación de las nacionalidades, pueblos y organizaciones sociales. Trabajamos en la construcción del Estado plurinacional y la sociedad intercultural, aportando para el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos consagrados en nuestra Constitución. Si destacamos los hitos más importantes de esta subsecretaría en el 2020, vamos a mirar el logro sobre todo de contar con el proyecto de economías comunitarias, donde el Banco Mundial le entrega al Ecuador para solventar durante 5 años demandas y necesidades de los sectores más pobres con $40 millones. Tenemos el plan de acciones urgentes frente a las demandas planteadas por los pueblos y nacionalidades para prevención COVID-19, actuando con el sistema de salud. El reconocimiento y registro de más de 3.000 organizaciones de nacionalidades, pueblos y organizaciones religiosas. Hemos promovido, como siempre, el debate abierto, académico y social a fin de que siempre el Estado plurinacional e intercultural sea un proceso de construcción mediante el diálogo, la crítica y el ejercicio vivo de las culturas. Y en este año consolidamos la conformación de la red de radios comunitarias de nacionalidades y pueblos en el Ecuador. 14 medios comunitarios que pertenecen a pueblos y nacionalidades hoy tienen personería jurídica. No quiero dejar de lado que este año hemos tenido un apoyo fundamental de todos quienes han sido nuestros aliados y que han permitido que esta secretaría se fortalezca comunicacionalmente. Entramos en una fase 1 con varias campañas, Juntos contra la Violencia, Mujer Ecuador te acompaña, Ecuador contra la violencia. Más de 502 artes gráficos, 32 videos que nos apoyaron también artistas, periodistas,
cantantes, influencers, a fin de que todos hablemos el mismo lenguaje para prevenir la violencia en situación de pandemia. Continuemos. La siguiente campaña, que estuvo dirigida para pueblos y nacionalidades activados por la salud y Yo me cuido con pertinencia intercultural, promovieron sobre todo el enfoque de trabajo en comunidades, pueblos y nacionalidades, con más de 5 traducciones en los idiomas que más se habla en el Ecuador: español, quichua, zafique, achuar, épera, zápara. 541 productos comunicacionales como infografías, videos y cuñas radiales. 900 pautajes difundidos en 10 radios comunitarias en todo el país, también apoyados con el ojo y el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud. Continuamos. La tercera campaña, que también promovió pueblos y nacionalidades activados por la salud, facilitó sobre todo cuñas radiales en cadena nacional, difusión digital, igualmente con enfoque intergeneracional y con enfoque intercultural. Aquí nos centramos sobre todo con medios de comunicación de la Amazonía ecuatoriana a fin de responder comunicacionalmente a sus demandas y necesidades para prevención y precautelar que no se expanda el contagio COVID-19 y prevenir también la violencia. Continuamos, por favor. En cifras gruesas, el presupuesto asignado a la Secretaría de Derechos Humanos en el año 2020 fue de $9.049.000. Nuestro ejecutado presupuestariamente fue 9.31 millones. Esto ha implicado el 98.12% de la ejecución presupuestaria. Más adelante les daremos los detalles de esta información. Aquí quiero brevemente recalcar, y esta es información que va a estar subida en la página web y la pueden encontrar y revisar en detalle, el presupuesto 2019, 20 y 21 que la Secretaría tiene en histórico. El año 2019, la Secretaría asumió un presupuesto de más de 18 millones. Quiero decirles que de este valor, $7.381.000 correspondían aún al presupuesto asignado con la competencia de rehabilitación social. En ese momento, la Secretaría todavía tuvo que pagar nómina, alimentación que se brinda a personas privadas de libertad, como también el aseguramiento de bienes del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. En ese momento, solo $10.951.000 correspondía a competencias de la Secretaría. En el año 2020, el devengado fue de $9.319.000 y el presupuesto asignado al año 2021 codificado es de $9.392.000. Ahora quiero ir a los detalles. Quiero compartir con ustedes este esfuerzo a través de las voces de quienes comparten también el ejercicio administrativo de esta institución. Le doy bienvenida al subsecretario Juan Pablo Morales, subsecretario de Derechos Humanos, quien nos comentará los hitos en detalle de su trabajo. Adelante. Muchas gracias, señora secretaria. Buenas tardes con todos y con todas. Es un gusto para mí acompañar a la señora secretaria y a todo el equipo en esta rendición de cuentas. La Subsecretaría de Derechos Humanos funciona a través de 3 direcciones. Vamos a conversar sobre la primera dirección, que es la Dirección de Protección, Reparación Integral y Autoridad Central. Para que un poco se entienda cuál es la función de esta dirección, hay que explicar que la responsabilidad del Estado respecto de las decisiones que adoptan los distintos organismos de derechos humanos, tanto a nivel regional como universal, recaen sobre esta subsecretaría. Nosotros estamos encargados de coordinar la respuesta del Estado a través de las distintas instituciones. Así, hemos dado cumplimiento a varias resoluciones y sentencias. La más importante, que ya ha sido también mencionada por la señora ministra, es el cumplimiento de la sentencia Guzmán, Albarracín y otras versus Ecuador, que incluyó la reparación integral a la familia de Paola Guzmán. El evento de disculpas públicas conseguimos que cuente con la participación del señor presidente de la República, y en ese mismo evento se otorgó el bachillerato póstumo a Paola Guzmán, y de igual manera se estableció un día para conmemorar y
ratificar el compromiso del Estado ecuatoriano en contra de la violencia de niñas, niños y adolescentes en el ámbito educativo. Vale señalar que en el ámbito del cumplimiento de obligaciones internacionales, esta sentencia y el cumplimiento de esta sentencia por parte del Estado ecuatoriano marca un hito, pues hemos cumplido ya 5 de las 7 recomendaciones de la Corte Interamericana y los otros 2 puntos pendientes se cumplirán antes del primer informe que lo haremos en febrero de este año. Por otra parte, en el cumplimiento igualmente de otro tipo de sentencias y reparaciones ordenadas por los sistemas regionales y universal de derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos ha entregado un monto de indemnización que asciende a más de $419,000. En el otro ámbito de esta dirección, trabajamos en la articulación entre autoridades centrales de este país con los de los distintos países a fin de trabajar en la restitución de derechos, en la restitución de niñas y adolescentes. En este ámbito, nosotros lo que hemos hecho es, primero, cruzar más de 2.700 comunicaciones con los distintos países a fin de hacer efectivo el procedimiento y que las niñas y niños se reúnan nuevamente con sus padres. A propósito de este tema y en función de que necesitamos la contribución de muchas instituciones, realizamos además un foro, el primer foro de autoridad central dirigido a servidores públicos, en el cual tuvimos la participación de más de 500 servidores y servidoras entre jueces, juezas, defensores públicos y personal policial. La siguiente dirección es la Dirección de Política Integral y Promoción de Derechos Humanos. Esta dirección se encarga básicamente de trabajar o de establecer líneas de política pública para la protección de derechos humanos y asimismo de la promoción o capacitación para desarrollar una cultura de paz. En este sentido, uno de nuestros primeros o principales hitos es la elaboración de informes país a través del sistema CIDERECHOS. El sistema CIDERECHOS articula la respuesta de todo el Estado ecuatoriano, ¿sí?, sobre las recomendaciones que hace el Sistema Universal de Naciones Unidas. Por otra parte, y fruto de o derivado de la sentencia que hemos mencionado anteriormente de Paola Guzmán, estamos liderando también la mesa interinstitucional para la elaboración de la política integral para la prevención y erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo. Ya en el ámbito de la capacitación, en los distintos cursos con distintas instituciones, hemos capacitado a más de 3,000 personas en los distintos ámbitos de derechos humanos, incluyendo aquellas materias que por obligación de los organismos internacionales debemos capacitar en distintos ámbitos. Por otra parte, hemos suscrito 4 convenios interinstitucionales a fin de conseguir alianzas estratégicas con distintos actores para poder desarrollar esta cultura de paz. Finalmente, la Dirección de Monitoreo y Seguimiento de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario es quizás una de las tareas más singulares que tiene esta Secretaría y quizás de las más importantes, pues su trabajo está encaminado a la protección de aquellos pueblos indígenas que habitan en la Amazonía y que han decidido no tener contacto con la cultura occidental. Esto implica, por supuesto, que establezcamos un sistema de monitoreo que nos permita evaluar la situación y proteger o evitar o reducir al máximo la posibilidad de contacto con estas poblaciones, a través del principio, por supuesto, de no contacto. En este sentido, y estando en pandemia, una de las principales actividades durante el año 2020 fue establecer e implementar las medidas de prevención y contingencia por el COVID-19 en las comunidades de la zona intangible Tagaeri, Taromenane y su área de influencia. En este aspecto ha sido muy importante el tema de nuestra participación en el COE Nacional, donde por sugerencia de nuestra institución, el Parque Nacional Yasuní se mantuvo cerrado incluso luego de que terminó el estado de excepción. Por otro lado, hemos realizado una serie de coordinaciones interinstitucionales para proteger a los PIAF respecto de ilícitos ambientales. Nosotros, en nuestras tareas de monitoreo, tenemos la capacidad de identificar ciertos ilícitos y hemos puesto en conocimiento de las autoridades competentes y esto nos ha permitido que nuestra secretaria presente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado a fin de que se tomen las acciones pertinentes. Por otro lado, nosotros también realizamos una de nuestras principales tareas es el monitoreo a través de las comunidades y esto requiere de un material esencial que es la radio. Junto con la NAHUE, que es la representante de la nacionalidad guaraní, y la empresa Repsol, conseguimos que se implementen radios de onda corta para poder comunicarnos con las distintas comunidades. Nuestra responsabilidad también abarca lo que es la declaratoria de interés nacional en el Yasuní, en la parte técnica. En la parte técnica respecto de PIAPs,
Nosotros hemos realizado primero todos los monitoreos a los bloques 31 y 43 y hemos presentado a la Asamblea Nacional los correspondientes informes en articulación con las otras instituciones. Como le mencionó la señora secretaria hace un momento, es importante el traspaso del predio de la estación de monitoreo a la Secretaría de Derechos Humanos, lo cual nos permitirá en este año 2021 a nosotros, durante los meses que siguen y a las siguientes autoridades, potenciar esta estación a fin de que podamos cumplir y desarrollar las tareas de monitoreo de mejor manera. Nos toca también a nosotros la responsabilidad de atender de ciertas alertas que surgen en un momento determinado. En ese sentido, ponemos como ejemplo el derrame de petróleo en el sector por causas de la empresa Petrobel. Esto nos permitió a nosotros, o nos activó a nosotros para coordinar todas las acciones, para poder establecer primero una comunicación entre las comunidades y las autoridades responsables de ambiente y de energía, y luego coordinar para la entrega de kits alimenticios desde la empresa Petrobel hacia las comunidades. Y en el sistema de monitoreo hemos realizado 1.309 actividades de gestión entre patrullajes, reportes radiales, recorridos, atención de alertas tempranas, sobrevuelos y capacitaciones. Finalmente, creo que es importante mencionar que en este año se termina, y gracias a la cooperación entre Petroamazonas, el Midubi y Casa para Todos, finalmente se han construido las casas en la comunidad de Bameno y Buanamo, que era un compromiso que venía arrastrando el Estado ecuatoriano hace un poco más de 4 años. Esto es cuanto puedo comunicar a ustedes y agradezco su atención. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Hoy quiero darle el paso a Elvita Jalón, subsecretaria de Prevención y Erradicación de Violencia contra Mujeres, Niñas y Niños y Adolescentes, que nos comente en detalle cómo ha sido el trabajo de esta subsecretaría en el 2020. Adelante, Elvita. Buenas tardes, señora ministra, compañeros, subsecretarios, señora coordinadora administrativa financiera. Buenas tardes con todos y todas. Es un privilegio para mí poder presentar los resultados del año 2020, un año que sin duda ha sido muy complejo, pero que también nos ha llevado a ponernos más creativos y a ejercer la verdadera rectoría, la razón de ser desde el marco de nuestras competencias. Me permito poner en conocimiento, de acuerdo al mandato constitucional, que desde el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación en la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, hemos logrado la implementación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia, desde una formulación participativa, su aprobación, socialización y territorialización. Se han desarrollado a través de 2 estrategias. La primera fue cumbres territoriales, 16 cumbres realizadas en 9 zonas, 24 provincias, 94 cantones, con 2.945 participantes. Y la segunda estrategia con mesas técnicas de trabajo, donde hemos tenido la realización de 17 mesas en 17 cantones con 926 participantes. Tanto en las cumbres territoriales como en las mesas técnicas hemos contado con la participación de autoridades de GATS, consejos cantonales, juntas cantonales y organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo a nuestros archivos, más de 100 autoridades se han comprometido y han participado de este proceso. Los GATS municipales cuentan con asistencia técnica para la inclusión del Plan Nacional en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. También comentarles que en el marco de la implementación del modelo de gestión del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, ¿cuál ha sido el eje de esto? Y que debe de seguir siendo así, es precisamente la coordinación interinstitucional y la articulación, siendo un tema tan complejo, muy particular y de mucha atención, es imposible poder realizarlo solo. Esto requiere la suma de voluntades, la voluntad para poder realizar. También hemos trabajado en la presentación de informes a comités internacionales y el acompañamiento a visitas de relatores especiales del Sistema de Naciones Unidas. Tenemos también el Registro Único de Violencia,
Hemos concluido con la primera fase en el año 2020, porque contamos, además del marco conceptual metodológico, el modelo de gestión para el desarrollo tecnológico entregado y aprobado a la mesa técnica para avanzar ya en la construcción del sistema informático. Y lideramos la Comisión Nacional de Acceso a Justicia, que la conforma también la función ejecutiva, la función judicial y la sociedad civil, con el objetivo de juntar esfuerzos para facilitar el acceso a la justicia a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia. La siguiente, por favor. Desde el eje de prevención hemos trabajado en el programa de prevención y transformación de la cultura, un programa nacional de capacitación dirigido a 13.749 funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos. Quiero destacar aquí que este plan de capacitación se trabajó con enfoque de contextos de emergencia y protección infantil. El plan de capacitación fue realizado de manera virtual por las condiciones de pandemia. Hemos trabajado también programas de sensibilización en casas de acogida y centros de atención integral para 17.345 beneficiarios, en su mayoría de manera presencial por las mismas necesidades de las usuarias. Y hemos desarrollado procesos educomunicacionales, una serie de ciclos de foros, géneros de violencia y discriminación, la campaña Esa es, barrios y comunidades libres de violencia, como una estrategia para fortalecer el tejido social comunitario, que la comunidad sea una respuesta inmediata y de alerta frente a situaciones de violencia. Aquí la estrategia que tenemos es Receta de la Vecina y el manual para trabajar masculinidades en contexto de emergencia. Algo que nos llena de mucha satisfacción es haber logrado el fortalecimiento de capacidades técnicas para el personal, a través de los cursos de capacitación de violencia basada en género en contra de las mujeres y protección a la infancia en contextos de emergencia. Esto con el apoyo de UNFPA, UNICEF, ONU Mujeres y la Universidad Tecnológica Indoamérica. Podemos decir que 208 profesionales de las casas de acogida, de los centros de atención y servicios de protección integral han sido capacitados para especializarse en la atención y garantizar una mejor calidad en los servicios. Y también el lanzamiento de la política pública Economía Violeta, una respuesta, sabemos que efectivamente las mujeres jóvenes, especialmente de zonas rurales, son las más afectadas económicamente en este contexto de pandemia. Política Economía Violeta es una respuesta de política pública que sin duda hay que darle mucho impulso, hay que darle continuidad para poder trabajar en esto. Siguiente, por favor. Desde la articulación nacional del sistema de protección de derechos, podemos decir que contamos con 221 cantones que tienen instrumentos para la implementación de la ley. Tienen un plan de desarrollo integral, modelo de ordenanza y reglamentos para juntas cantonales de protección de derechos, protocolos de atención en contexto de emergencia y la norma técnica de trata y tráfico para atención en acogimiento. También la elaboración de rutas y modelos de atención para orientar en casos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, la obtención de medidas administrativas de protección inmediata, la atención y denuncia en el sistema de justicia, atención en casas de acogida y servicios de protección integral, atención de trata y tráfico para atención en servicios de protección integral. Muy importante destacar lo que se ha realizado en Frontera Norte. Realizamos la atención y fortalecimiento de servicios especializados en el marco del programa Frontera Norte, Territorio de Paz y Desarrollo de la Unión Europea y del Sistema de Naciones Unidas. Aquí comentarles que se implementó el primer lactario para madres migrantes con apoyo de ACNUR. También el fortalecimiento de los servicios de protección integral de casas de acogida y centros de atención integral, no solamente con el fortalecimiento de las capacidades técnicas del equipo, sino además se han trabajado muy al detalle herramientas de atención en contextos de emergencia. Se han dotado de kits lúdicos y también la entrega de insumos de bioseguridad y kits de dignidad durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Como es de conocimiento, la Secretaría de Derechos Humanos brinda servicios de manera directa y a través de convenios con terceros.
Nuestros servicios directos son los denominados SPI, que son los servicios de protección integral para víctimas de violencia de género. En el año 2020 hemos logrado una ejecución de $1.101.168. Contamos con 45 servicios de protección integral a nivel nacional y hemos registrado 45.409 atenciones a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, trata, tráfico y movilidad humana. Quiero agradecer a los equipos de SPI porque durante pandemia y por una disposición de la señora ministra, ningún servicio se suspendió, ningún servicio ha dejado de atender. Gracias a todo ese equipo comprometido que estuvo de manera presencial brindando contención y atención en el marco de sus competencias. De estas 45.409 atenciones, tenemos un registro de 727 personas con discapacidad, 214 víctimas de tráfico ilícito de migrantes, 20 víctimas de trata de personas, 11 víctimas en situación de movilidad humana y 77 femicidios judicializados a los que les hemos dado seguimiento y hacemos contención con los familiares de las víctimas. También hemos trabajado prevención de situaciones de alto riesgo y tentativa de femicidio. Quiero decir que cada usuario que llega a los SPI, a los servicios de protección integral, posiblemente estamos contribuyendo a evitar un número más de femicidio, una mujer más que haya muerto. Aquí logramos, a través de la estrategia de transbordos interprovinciales a 100 mujeres en 50 diferentes destinos, puedo decir que hemos contribuido a que no se incrementen las cifras de femicidio. Siguiente, por favor. Y otros servicios que tenemos a través de convenios con terceros son los centros de atención y casas de acogida. La inversión presupuestaria fue de $2.051.506. También las organizaciones, en el marco de sus compromisos, continuaron con la prestación del servicio. Fuimos adaptando la forma de brindarlos, pero contamos con 16 centros de atención integral en 25 puntos de atención a nivel nacional, con un registro de 28.202 atenciones a mujeres e hijos e hijas que han padecido violencia de género. Y a nivel nacional, en el año 2020, contamos con 5 casas de acogida, 1.842 mujeres y sus hijos e hijas acogidas por situación de violencia, situaciones de alto riesgo. Muchísimas gracias. Sabemos que esta es una tarea que no ha concluido, que debemos de darle mucho impulso para que continúe. Gracias. Muchísimas gracias, Albita. Doy la bienvenida a nuestro subsecretario Luis Maldonado Otavalo Quichua, que hoy nos comenta cuáles son los logros también de esta sección de la Secretaría de Derechos Humanos. Adelante, Luis. Yo paichani pushak Cecilia Chacón, tukuya kaitandana huipi kakunata ali chishita charipaichi nipani. Quiero iniciar subrayando que la Subsecretaría de Nacionalidades, Pueblos y Movimientos Sociales es una entidad de reciente creación en septiembre del 2019, constituyéndose en un hito importante en la política gubernamental en favor de los pueblos y nacionalidades indígenas, que está orientado para la promoción de la plurinacionalidad, la interculturalidad, el ejercicio de los derechos colectivos y en procura de la construcción del Estado plurinacional. Esa es la importancia de la creación de este organismo. Cuenta con 2 direcciones, la Dirección de Políticas Públicas, Participación Ciudadana y Cultos, y la Dirección de Registros de las Organizaciones de Nacionalidades, pueblos y también de las organizaciones religiosas. Contamos con 2 proyectos que fueron transferidas de la extinta Secretaría de Gestión de la Política, que tienen que ver con la red de radios comunitarias, por un lado, y el otro sobre el sistema único de las organizaciones sociales del país. En este marco, pues, quiero iniciar con la Dirección de Políticas. La Dirección de Políticas inició su gestión enfrentando el tema del COVID-19.
en ese marco para poder dar respuesta a las demandas de las organizaciones de nacionalidades y pueblos, inventó un plan de acciones emergentes, que fue la iniciativa que se desarrolló fundamentalmente coordinada con el Ministerio de Salud y el MIES. También para poder lograr un proceso de actuación adecuada dentro de las comunidades, se elaboró un instructivo sobre las medidas básicas de prevención contra el COVID-19 en comunidades indígenas. También se expidió por el COE el protocolo con pertinencia intercultural para la prevención y atención del COVID-19 en pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos y montubios, en coordinación con las organizaciones de nacionalidades y con los ministerios del área social. Se diseñó también una guía para la implementación de las mesas de coordinación para las nacionalidades y pueblos, especialmente orientados a los COEs territoriales para que pueda haber una atención adecuada con enfoque intercultural. También se elaboró una guía de recomendaciones para la convivencia comunitaria, la salud de pueblos y nacionalidades en la post-cuarentena. Por otro lado, en procura de definir las políticas públicas y concretizar las mismas, se trabajó por el lapso de un año el proyecto de fortalecimiento de las economías comunitarias en los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatoriano y montubio. Este proyecto está orientado a desarrollar una planificación territorial para fortalecer estas economías, elaborar a partir de ellos proyectos de inversión y también acompañar todo este proceso con programas de generación de empleo, de fortalecimiento también del talento humano. Va a beneficiar a 250,000 personas, es decir, aproximadamente unas 50,000 familias a nivel nacional. Se han desarrollado, por otra parte, 3 foros académicos sobre los avances de la construcción del Estado plurinacional y la sociedad intercultural. Y también se trabajó en el marco de las reformas que se están realizando en la Asamblea Nacional de la LOI, en un evento internacional para conocer la situación o el estado de situación de la educación bilingüe intercultural y poder hacer aportes importantes para este sector. En el marco de la participación ciudadana, hemos realizado el curso virtual orientado al enfoque de derechos humanos y de la interculturalidad. Se han realizado 4 conversatorios sobre lineamientos técnicos para los trámites de organizaciones religiosas y 3 talleres de capacitación orientados a los consejos ciudadanos sectoriales. También se ha asumido la responsabilidad de llevar adelante 2 monitoreos virtuales de la DIN y 7 instrumentos técnicos y metodológicos para la designación de los monitoreos ciudadanos en la versión, el contexto del COVID-19, que son en este momento virtuales. También se han hecho 7 informes sobre avance y implementación de compromisos internacionales para las nacionalidades y pueblos en Ecuador en el marco de los compromisos internacionales asumidos por el Estado. También somos representantes del gobierno ante 2 organismos importantes, la CAN, en la Mesa Indígena y Afroecuatoriana, y también en el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. En lo que tiene que ver con la dirección de organizaciones de nacionalidades, en la dirección de registro de las organizaciones de nacionalidades, pueblos y organizaciones religiosas, se tuvieron 3,810 ingresos de trámites, de los cuales se han logrado en este año resolverlos o tramitarlos 3,581. Es decir, que están pendientes 229. Es importante que aquí subrayar que más de 1,900 trámites
fueron pues rezagos de la Secretaría de Gestión de la Política que no fueron atendidos por diferentes razones, y esto es lo que hemos logrado reducir de manera significativa en este año. La siguiente, por favor. Con respecto al proyecto de Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas suyos, tenemos integradas dentro de este sistema 65,000 organizaciones sociales que están registradas. Este proyecto pues estuvo en la Secretaría de Gestión de la Política paralizada casi por un año, y en el presente año logramos reactivar al 100%, ¿no es cierto?, la operatividad y la funcionalidad de suyos. También realizamos 16 talleres de capacitación a servidores públicos de las carteras de Estado sobre el buen uso y manejo de la plataforma del suyos para volver a reactivar este proceso. Y se logró también el 80% de avance en la automatización del proceso de personería jurídica. Hemos logrado un 100% de atención a los requerimientos de información sobre organizaciones sociales registradas por el SUYOS. La siguiente, por favor. Otro proyecto, igualmente, que heredamos de la Secretaría de Gestión de Política es el proyecto de redes de medios comunitarios públicos y privados y locales. Este proyecto ya ha venido ejecutándose por 10 años y hemos tomado la decisión de que este proyecto tiene que ser transferida a las mismas radios, a los mismos beneficiarios. Con esa finalidad se trabajó en la conformación de la red de medios comunitarios de nacionalidades y pueblos que se logró ya otorgarle la personería jurídica, y para lograr este proceso se ha trabajado conjuntamente con ellos en el plan de sostenibilidad para los medios comunitarios y un modelo de gestión también para la red de los medios comunitarios. Estos son borradores todavía que han tenido una participación directa con las organizaciones de pueblos y nacionalidades, y el próximo año pues entrarán en vigencia. Los talleres virtuales de socialización y capacitación también se han realizado con esta misma finalidad de darle soporte a este proceso. Se han beneficiado 18 organizaciones que están capacitadas para participar en el concurso de frecuencias convocadas por Arcotel. Este proceso pues ha sido importante porque está orientado a beneficiar a las organizaciones de los pueblos quichuas, particularmente de la sierra, que no fueron beneficiadas en el primer proceso. Y se han realizado también a 10 radios comunitarias capacitación para impulsar la formación sobre comunicación intercultural en convenio con el CORDICOM. También se han renovado los contratos de comodato entre la Secretaría de Derechos Humanos y el CNT para garantizar el terreno donde se encuentran las torres de transmisión de 5 radios que son de las nacionalidades Guarani, Zápara, Xivar, Andoa y Shuar. Y finalmente se han trabajado 3 informes de viabilidad para la renovación de los contratos de comodatos de los equipos de 13 radios comunitarias. De esta manera se entregará esos equipos para que sean administrados ya con la responsabilidad directa de las organizaciones. Todas estas actividades se han realizado con un proceso participativo. En todas estas actividades también se han trabajado, se han incluido los enfoques de interculturalidad y plurinacionalidad. Esto puedo informarle, señora ministra. Ministra, se encuentra sin micrófono. Muchas gracias, Luis, muy gentil. Como secretaria de Derechos Humanos siempre he tenido la vocación de transparencia y también, sobre todo, pensar que la rendición de cuentas incluye también
el sistema financiero institucional. Doy paso a Valeria Alcaraz, coordinadora administrativa financiera, que nos cuente cuáles son las cifras del año 2020 en la Secretaría de Derechos Humanos. Buenas tardes con todas y todos. Voy a hablar brevemente de la asignación presupuestaria del año 2020 de la Secretaría de Derechos Humanos. La asignación del gasto corriente es de 8.3 millones de dólares, del gasto de inversión de 1.14 millones, lo que da un total de 9.49 millones de dólares, con una ejecución del 98.12%. Siguiente, por favor. La composición del presupuesto fue la siguiente. En gastos en el personal tuvimos un asignado de 5.3 millones, en gastos operacionales 0.8 millones de dólares. La asignación para los convenios con casas y centros que mantenemos con la sociedad civil fue de 2.05 millones. El monto para indemnizaciones de los derechos humanos es de 0.4 millones de dólares y el monto de inversión es de 1.1 millones de dólares, lo que da un total de 9.4 millones de dólares. Siguiente, por favor. La composición del presupuesto de inversión es del siguiente. En el proyecto suyos tuvimos $266,000, en el proyecto redes comunitarias $99,000, en el proyecto de prevención de violencia de género $424,000, en el cual debemos hacer una puntualización debido a que la asignación inicial fue de $876,000, pero debido a la pandemia y a la crisis económica del país y a las restricciones de gasto por parte del gobierno nacional, tuvimos que suspender varias actividades, como son consultorías, comunicación, publicidad, todo el tema que estuvo restringido, y por eso tuvimos un recorte, lo cual dejó a este proyecto en $424,000, pero para la asignación para el año 2021 cuenta con un dictamen presupuestario favorable en el que nos van a asignar los $876,000. Y finalmente, el proyecto de reforma institucional de la gestión pública, el cual permitió a la Secretaría de Derechos Humanos suprimir partidas de personal adjetivo que se encontraban principalmente en las zonas, perfiles profesionales que ya no eran necesarios porque pertenecían al Ministerio de Justicia. Con eso pudimos ajustar de una mejor manera el organigrama institucional y podemos fortalecer los procesos misionales. El total del gasto de inversión es de 1.1 millones de dólares. Eso básicamente, y con eso concluyo mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Valeria, muy gentil por transparentar las cifras de la Secretaría. Quiero recordarles que toda esta información va a estar subida en la página web de la institución www.secretariadederechoshumanos.gov.es. Continuamos, por favor. Bien, también es necesario plantearnos cuáles son los retos y desafíos para el 2021 y creería yo también los retos de la próxima administración. Pues bien, quiero puntualizar varios de ellos. Fortalecer y territorializar el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación en el marco de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia, con prioridad en la ampliación y la continuidad en la prestación de servicios de protección integral para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, trata, tráfico y explotación. Hemos iniciado con pie firme el trabajo de territorialización y es necesario fortalecerlo, consolidarlo, continuar. Otro de los desafíos es la implementación del Observatorio Nacional de Violencia. Tercero, expandir la reforma al reglamento para la suscripción de acuerdos indemnizatorios en el marco COVID-19. Cuarto, fortalecer el sistema de monitoreo para protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. 5. Diseñar y gestionar el proyecto Sistemas de Información sobre Políticas Públicas y Violación de Derechos Humanos en Nacionalidades y Pueblos. 6. Cerrar el proyecto Red de Medios Comunitarios y transferirlo a la red de radios comunitarias que la misión la tienen ya ellos mismos como sociedad civil. Institucionalizar el proyecto SUYOS.
Esto significa dejar de que sea un proyecto y sea parte de los trabajos misionales que lleva la institución como Secretaría de Derechos Humanos. Quiero agradecer profundamente en este espacio a las instituciones que conforman el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia, instituciones del Ejecutivo, del Sistema de Justicia, de Control Social, a las organizaciones de sociedad civil del movimiento de mujeres y feministas, de pueblos y nacionalidades, a los gobiernos autónomos descentralizados y sus gremios como CONGOPE, AME y CONAGUPAR, a las universidades, a la cooperación internacional, a las organizaciones no gubernamentales, a los consejos nacionales de igualdad de pueblos y nacionalidades, de género, movilidad humana, intergeneracional, discapacidades que nos han acompañado, a los servidores públicos y empleados de la Secretaría de Derechos Humanos. Aquí, todas las instituciones que de una u otra manera se han acercado y han compartido el camino y el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos. Para nadie, para ninguno, ha sido un camino fácil. Ha sido un camino en el que hemos tenido que ser creativos, caminar en la presencialidad, acogernos también, acompañar a los compañeros y compañeras que de una u otra manera se han contagiado también de COVID-19. A ser pacientes, a ser tolerantes, pero jamás abandonar las causas más importantes que lleva esta Secretaría. Tenemos claridad, liderazgo y firmeza que el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos en el año 2020 deja un camino iniciado con solvencia, con esfuerzo, con dedicación. La CEPAL ha reconocido el trabajo de esta institución y que no concluye, obviamente, en estos 2 años casi de gestión, sino que le permite a la próxima administración y al próximo gobierno establecer las rutas programáticas para no declinar en cada uno de los espacios emprendidos. A ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos que han presentado su informe de la gestión durante el año 2020. Vamos a continuar con el segundo momento de preguntas y respuestas. Queremos agradecer a las personas que nos han dejado sus inquietudes a través de los canales que se han habilitado como Buzón Ciudadano. Vamos a compartir las preguntas de la ciudadanía a las autoridades, quienes les darán las respuestas correspondientes. Voy a iniciar con las preguntas. Se han seleccionado algunas de las que nos han ingresado. Por favor, para el señor subsecretario Juan Pablo Morales. Les doy a conocer las preguntas para su consecuente respuesta. ¿Qué actividades se han gestionado para prevenir el COVID-19 en los pueblos indígenas en aislamiento voluntario? ¿Y qué información relevante generaría la herramienta Sí Derechos? Muchas gracias a todas las personas que han participado en nuestras competencias para la protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Vale decir o recalcar algo sobre lo que ya dijimos en un principio, ¿no? La Secretaría de Derechos Humanos participó directamente en el COE, y en el COE hemos hecho 2 acciones importantes. La primera fue, como lo mencioné en su momento, el solicitar el cierre del Parque Nacional Yasuní, y que incluso este se mantenga hasta después de concluido el estado de excepción. De igual manera, respecto del tema de ilícitos ambientales, se estableció también a través de resolución del COE nacional el llamado de atención a las autoridades correspondientes, tanto de policía como del ejército, para realizar los controles de madera en las vías cercanas al área de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. ¿Qué tiene que ver esto con el COVID? Todo, porque si nosotros tenemos ilícitos ambientales en la zona, lo que podemos tener es gente que está ingresando y que puede tener contacto con los pueblos indígenas, y eso podría aumentar el riesgo. Por otra parte, ya en el tema específico del COVID, la Secretaría participó en la elaboración del protocolo para prevención y contingencia del COVID-19 en la zona intangible Tagayari, Taromenani y su área de influencia.
Y de igual manera, colaboramos en la elaboración de los lineamientos comunitarios para prevención del COVID en las comunidades guaraní. Por otra parte, como nosotros trabajamos desde la estación de monitoreo en Shiripuno, nosotros colaboramos directamente con la movilización fluvial a las brigadas del Ministerio de Salud Pública que ingresan a través del río Shiripuno para atender a las comunidades guaraníes que se encuentran en la zona intangible de Taromenané. Y algo que también ya se mencionó por parte de la señora ministra, que fue la difusión de las medidas de prevención del COVID en el idioma Huauteredo, sobre todo que corresponde a las comunidades de la zona intangible y de su zona de influencia, que no se hizo solamente mediante redes sociales, sino sobre todo mediante visitas comunitarias y además mediante coordinaciones radiales. Eso en cuanto al tema de la pregunta sobre pueblos indígenas de aislamiento voluntario. Sobre la pregunta de la información o para qué sirve un poco el sistema Así Derechos, primero decir que ese es un sistema que está, digamos, trabaja la Secretaría de Derechos Humanos en colaboración con la Cancillería, pero además en colaboración directa con Naciones Unidas, ¿no? Este es un sistema en el cual Naciones Unidas básicamente nos apoya para llevarlo adelante, y eso se ha ratificado a través de la firma de los convenios y el relanzamiento de este sistema. Y, por supuesto, para que sirve el sistema es para establecer indicadores de derechos humanos a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones que hacen los organismos de derechos humanos del Sistema Universal a nuestro país. En este sentido, nos permite evidenciar cuáles son los avances y además evidenciar nudos críticos. Sobre esto, cuando existen nudos críticos, el sistema permite crear una hoja de ruta entre las instituciones responsables para solventarlo y para generar avances con un semáforo de avances. Ahí tenemos un semáforo rojo si es que hay algo que no se ha realizado, que está complicado, un semáforo amarillo que nos quiere decir que está en proceso la resolución del problema, o un semáforo verde cuando ya se ha cumplido o se ha subsanado este nudo crítico. Muchas gracias. Gracias, señor subsecretario. Vamos a continuar con las preguntas destinadas a la subsecretaria Alba Jalón. En primera instancia nos consultan, en época de confinamiento por la pandemia del COVID-19, ¿cómo se realizó la prestación de los servicios de protección integral que brinda la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Y cómo puedo acceder a los servicios de protección contra la violencia y a qué instancias debo acudir? Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas. Efectivamente, en pandemia, en confinamiento y en distanciamiento, los servicios no han sido suspendidos. Hemos tenido que ágilmente con el equipo construir herramientas para poder brindar la atención telemática. Y conforme iba cambiando la semaforización de los cantones y conforme a las disposiciones del COE nacional, se fueron reaperturando servicios in situ. Sin embargo, toda la contención, la atención, las medidas de protección y todo lo que se trabaja en los servicios de protección integral, hubo ocasiones en que los equipos tuvieron que estar en los centros, pese al confinamiento por las emergencias, o desplazarse a los territorios para brindar atención. Pero el 60% del equipo estuvo brindando atención telemática. El equipo también se dedicó a hacer llamadas de seguimiento, porque las llamadas nos permitieron además a los equipos identificar cuando había situaciones de violencia, pero también podíamos ubicar los mapas de calor en torno a la pandemia. Y también la coordinación con otras instituciones nos permitía que, de acuerdo a los servicios que ellos brindan, también nos podían alertar de situaciones de violencia que se estaban viviendo en los territorios. Y los equipos de manera articulada iban respondiendo. En este momento, la mayoría de los servicios se brindan in situ, pero la actividad está combinada, es decir, presencial y telemática. Lo importante es destacar que no se han suspendido servicios, los servicios continúan. Y con respecto a cómo poder acceder a los servicios, pueden ustedes llamar, si es para usted u otra persona, o quien necesite, o recomendar cómo puede hacerlo. Puede llamar al 911 o al 1-800-delito. También en nuestra página institucional están las direcciones de cada coordinación zonal, dependiendo de dónde es la situación, para poder derivar a uno de los SPIs que estén a nivel nacional. En los territorios se los puede hacer a través de las juntas cantonales de protección de derechos. Importante decir que para acudir a un servicio de protección integral no se requiere una denuncia. Usted puede acudir y puede ir inmediatamente, va a ser atendido. Gracias.
Gracias, señora subsecretaria. Vamos a continuar con las preguntas de la ciudadanía para el subsecretario Luis Maldonado. ¿Cuál es el avance en el trabajo para la construcción del Estado plurinacional, incluyendo el ejercicio de los derechos colectivos? Y por otro lado, ¿cuáles son las radios que conforman la red de medios comunitarios? Bien, con respecto a los avances, yo había iniciado subrayando que precisamente la creación de la Secretaría de Nacionalidades y Pueblos, luego de una década que desaparecieron toda la institucionalidad pública sobre nacionalidades y pueblos, se vuelve a crear una entidad que es rectora de la política pública y que posibilita, por tanto, la definición de políticas públicas, seguimiento, evaluación y, por el otro lado, también la implementación de proyectos. Por eso estamos incluso en este momento impulsando este proyecto con financiamiento del Banco Mundial que he mencionado en mi informe. Por otro lado, es importante también que desde el año 2019 y 20 se trabajó en la elaboración y aprobación también de la Agenda Nacional para la Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades, con otra institución también especializada en pueblos indígenas, que es el Consejo para la Igualdad de Nacionalidades y Pueblos. También se ha elaborado el plan del diseño de los pueblos afroecuatorianos. Esto además por un decreto ejecutivo que es pues de obligatorio cumplimiento. Por otra parte, también al nivel de otras funciones del Estado se ha trabajado también en la constitución de instituciones que están orientadas a pueblos indígenas, como la Dirección de Seguimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Defensoría del Pueblo, etcétera, ¿no? Yo creo que son pasos importantes que se han dado. Hay un esfuerzo importante que debemos hacer. Creo que se han avanzado de manera significativa en el cumplimiento de los derechos de las personas indígenas. Eso creo que es importante reconocer, tanto en el tema de la educación como en el acceso al empleo, etcétera. Pero tenemos todavía, digamos, un reto fundamental que es el ejercicio de los derechos colectivos. Entonces, para concluir, me parece importantísima la segunda pregunta, porque esto muestra que estamos trabajando precisamente en dar respuesta, ¿no es cierto?, a los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el ámbito de la comunicación. Para hacer mención entonces a la segunda pregunta, quiero hacer referencia a las radios de las nacionalidades y pueblos que están constituyendo la red de las radios de nacionalidades y pueblos. Por ejemplo, está la radio La Voz de la NAE, de la nacionalidad Achuar, del Ecuador. Está la radio Voz de la Frontera, de la nacionalidad Andoa, del Ecuador. Está la radio Amparazú del Centro Agua. Está la radio Chachi, obviamente de la Federación de Centros Chachi. Está la radio de la nacionalidad Epera, que es Estéreo Siapidarade. Está la radio Ñucanchi Muscui, que es de la organización Quichua de Loreto, de la OTKIL. Está la radio Hatari Quichua de la Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno. Está la radio Sanda Genfa, que es de la nacionalidad Aicofán. Está la radio Zapra, de la nacionalidad Zapra. Está la radio Tarimiat, de la nacionalidad Xihuar del Ecuador. Está la radio La Voz de la Tuna, de la Federación Shuar de Pastaza. Está la radio Siona, de la nacionalidad Siona. Está la radio Zomba Pamín, de la nacionalidad Sáchila, y la radio Huao Apeninca, de la nacionalidad Huaurani.
Estas son las radios que se han constituido en la red, ¿no?, que está en este momento ya con su personería jurídica. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a finalizar con las preguntas dirigidas a la secretaria Cecilia Chacón. De igual forma, 2 preguntas. La primera, ¿cómo surge la creación de la estrategia de la política pública de economía violeta y si ya se está ejecutando a nivel nacional? Y por otro lado, ¿cuáles han sido los principales retos y restricciones en el desarrollo de las actividades propias de la institución durante el año 2020? Muchísimas gracias a quienes nos han con sus ideas y preguntas nos alimentan. Bien, cuando uno piensa en economía violeta, no hablamos de un concepto, no hablamos de un marketing, estamos hablando de la realidad de las mujeres. A partir del mes de marzo, en pleno inicio de la pandemia, entendimos una realidad, que COVID-19, el confinamiento y sobre todo la crisis económica impactaba directamente a las economías de las mujeres, en el empleo, en la atención y calidad del cuidado, del autocuidado y sobre todo muchas de nosotros nos convertimos en maestras también en casa. También realizamos el cuidado de nuestras personas adultas mayores o personas de cuidado con discapacidad. Implicó también decidir si es que continuábamos estudiando en las universidades o teníamos que buscar una fuente de empleo alternativa. Todo este impacto en economía de las mujeres, sobre todo cuando pensamos que el 27% de nosotras somos exclusivamente jefas de hogar. Y sobre todo cuando también pensamos que el 80% de la mano de trabajo que utilizan floricultoras, textileras, fábricas de lácteos son exclusivamente mujeres. ¿Cómo no entonces pensar que la economía y la reactivación económica tenga que hacerse desde la visión y el enfoque de las mujeres, para sostener el empleo femenino, para recuperar el empleo femenino, pero también para recuperar el empleo de manera digna y decente? Por ello, Economía Violeta involucra a instituciones del Estado, del Ejecutivo, como el Ministerio de la Producción, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y Finanzas, el Plan Toda una Vida, a fin de que la política pública implique el acceso financiero a crédito, también con el MAC a través de la Supermujer Rural y Ban Ecuador a través del proyecto o programa Emprende Mujer. Esto no implica que queremos a las mujeres endeudadas. Queremos a las mujeres que, frente a la reactivación económica y acceso al crédito, tengan la asistencia técnica necesaria y suficiente para implementar tanto el seguimiento de su proyecto o plan de negocios, fortalecer su autoestima y la autonomía económica frente a procesos que también incluyen la violencia y sobre todo fortalecer la toma de decisiones y que implique reducir la violencia. Esto sí es economía violeta. Entonces, a partir del mes de marzo, empezamos promoviendo la gestión con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GIZ y a través de las agencias hermanas también de Naciones Unidas. Agradezco de paso también a nuestras queridas amigas Matilde Moore y también a la GIZ por este paso fundamental de acompañarnos. A Viviana Maldonado en este esfuerzo, que sobre todo han promovido conjuntamente con la Presidencia de la República que la política pública Economía Violeta hoy sea una realidad. Pero lo fundamental no es una política pública de paso. El próximo gobierno que no hable de mujeres, que no hable de la política pública de Economía Violeta, que no hable de la reactivación económica con las mujeres, no puede pensar en que va a trabajar con todas las dimensiones de atención de la reactivación económica. El próximo gobierno tiene que tener a la política pública de reactivación económica con las mujeres como una de sus principales prioridades. Así inició Economía Violeta. Hoy la estamos implementando a través de la Supermujer Rural y Emprende Ecuador con el MAC y Ban Ecuador respectivamente, e incluye en este momento la negociación con el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y Banco Mundial sobre recursos específicos que ingresen y alimenten la reactivación económica a través del financiamiento y crédito hacia las mujeres emprendedoras en todo su nivel. Y un valor agregado más, es necesario
sobre todo también reconocer el trabajo de empresarios y empresarias honestos y trabajadores que quieren el Ecuador, que se han quedado en condición de pandemia y que hoy, a través del Premio Violeta, promueven sobre todo el acceso a la economía, el mantenimiento de los empleos, la capacitación de personal y política pública institucional que evite y reduzca la violencia en casa, en la comunidad y en sus espacios laborales. Este es el conjunto de economía violeta. La siguiente pregunta en cuanto a los retos presupuestarios. Este es uno de los retos que no tiene solo la Secretaría de Derechos Humanos, sino todas las instituciones del Ejecutivo, los gobiernos seccionales, parroquiales, municipales y provinciales. Todos tenemos el reto de cómo hacer que un país funcione o las instituciones funcionen en un marco de altísima austeridad. Por lo tanto, la Secretaría de Derechos Humanos ha visto reducido su presupuesto y, como ven, ninguna función, ninguna competencia se le ha restado. Tampoco hemos dejado de atender, que ha sido muy complejo, muy difícil nuestra participación en un marco de austeridad económica. Creo yo que los apoyos que hemos recibido han venido a complementar un esfuerzo fundamental y sobre todo no dejar de lado varios de los proyectos de prevención y erradicación. Sé que el rol del Estado es continuar, hacer lo que debe hacer y promover un presupuesto específico y digno para esta Secretaría. Lo hemos luchado, lo seguimos haciendo y creería yo que en este caso el esfuerzo que ha hecho la Secretaría ha sido de contar con un excelente equipo de trabajo, de motivar el anhelo de la coordinación y la articulación interinstitucional y fortalecer sobre todo el talento humano territorial para también desempeñarnos con calidad y esfuerzo humano. Muchísimas gracias a las autoridades de la institución por este informe que han brindado el día de hoy a la ciudadanía. Este es un espacio que se ha habilitado para todos los ciudadanos y ciudadanas. De esta forma estamos finalizando con la presentación del informe de rendición de cuentas de la gestión 2020. Comunicamos a la ciudadanía que el informe completo se encuentra disponible en la página web de la institución www.derechoshumanos.gov.es. Tal como ustedes lo pueden ver en pantalla, ahí se encuentran los canales oficiales. Además, comentarles que la cuenta de correo electrónico o buzón ciudadano rendición.cuentas2020@derechoshumanos.gov.es se encontrará habilitada hasta el 31 de enero del 2021 para que la ciudadanía pueda dejarnos sus inquietudes y comentarios. De esta forma, la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador agradece a todos y todas por su presencia y acompañamiento en este acto oficial. Continuaremos trabajando con transparencia y al servicio de todos los ecuatorianos. Una buena tarde. Sembramos futuro.